A ver, yo soy un artista gráfico principalmente, me defino así, en el que intento que todo mi trabajo esté relacionado con cuestiones políticas que afectan al entorno en el que vivo. De la que me siento parte, ahora mismo Valencia, aunque yo soy de Tenerife. Y bueno, y en este ámbito desarrollo desde ilustración profesional para determinadas editoriales, prensa, cartelería, hasta proyectos personales como en serigrafía o en fanzines o en cómics. Utilizo todo esto como vehículo para expresar mis inquietudes políticas, no solo mías, las que creo que son compartidas también por todas aquellas personas que soñamos otro mundo posible. Las herramientas que he utilizado básicamente son pinceles y pinturas plásticas al agua. Es como el material con el que siempre trabajo, de eso de la brocha, el pincel y los botes de colores, que rara vez hago mezclas o rara vez invento colores nuevos, sino que simplemente trabajo con el color bruto que viene, digamos, de fábrica. Siempre que puedo y está en mi mano, intento comprarlo aquí en Valencia en un comercio local que se llama Herbal Pinturas. No es por hacerles publicidad, pero es que son de aquí, tienen marca propia, es económico y encima es que son los mejores. Dentro del mismo color usé varias gamas, como el verde, por ejemplo, tiene 2 gamas, el gris tiene 2 gamas. Es que normalmente no hago bocetos, pero no es como una ventaja que yo tenga o algo de lo que alardear, en realidad es una cosa, me sale así, naturalmente. Nada, vengo a ver el espacio, cuando estoy ya en el espacio, cuando tengo la pared delante, lo que sí he pensado previamente es el motivo que quiero dibujar. La idea, digamos, el mensaje que está ahí, ese ya sí lo tenía. De hecho, casi siempre mis bocetos son frases y letras, ¿no? Conceptos que me gustaría representar. El mural en sí es una crítica, en cierto modo, desde lo constructivo a los movimientos ecologistas que muchas veces creo que olvidan el sujeto histórico del proletariado, de la clase trabajadora, en cómo buscar ese cambio. Cómo afrontar este desafío que supone el cambio climático y que nosotras, las personas, no somos las que hemos generado este cambio climático. Es decir, hay un sistema económico, social y político llamado capitalismo, que es el que se ha encargado sistemáticamente, bueno, porque tiene una lógica extractivista de los recursos, agotar los recursos y todo en función de un máximo beneficio a menor coste. O sea, quiero decir, esa ideología es tan criminal que está acabando con la vida del planeta, ergo con nuestra vida también. Entonces a mí me parece muy cínico, desde ciertos sectores del ecologismo, culpar a las personas individualmente porque no compramos ecológico, porque no vestimos de forma ecológica y sostenible, porque no somos veganos. Y yo lo que quiero decir es que todo eso está muy bien, por supuesto. Yo lo promuevo siempre que puedo, intento comprar éticamente, de proximidad, hacer todo lo posible. Pero en realidad el sistema no está velando porque yo pueda hacer eso. Ahora hay un greenwashing de puta madre con todas las empresas, grandes empresas, pero a mí no me sirve mientras sigan contaminando, mientras sigan talando selva amazónica, mientras sigan contaminando ríos. Pero no te hablo ya ni siquiera de grandes problemáticas mundiales. Te hablo de aquí mismo en la Albufera. Habían industrias hasta hace 2 días cuyos vertidos químicos tiraban directamente a las acequias que van a la Albufera. Y quiero decir, y eso estaba pasando aquí en Valencia, ¿es culpable el que yo vaya allí, compre un producto que hace esa empresa porque lo necesito para mi casa? Yo soy culpable de esa destrucción del medio ambiente. O sea, yo lo que quiero quitarnos es este sentido judeocristiano de culpabilidad, de mea culpa, porque hay pobrecito que yo, si voy a cambiar, quiero cambiar el mundo porque yo. No, el problema es sistémico. El problema es sistémico. O sea, cuando se instaure el socialismo revolucionario, no va a haber este problema, porque no se van a maximizar los beneficios en detrimento de la clase trabajadora. O sea, no tenemos por qué tener políticas extractivistas, no tenemos por qué sacar el rendimiento todo lo posible al planeta. No, porque o sea, el sentido ético es otro, el del mundo, desde el socialismo y desde el comunismo. Mi acercamiento a las luchas del pueblo valenciano, en este caso, está desde luego el salvar Lorta, que bueno, que ya estamos en momentos de una gran devastación de años y años de políticas criminales contra todo el territorio.
Y es una lucha histórica además, no es una lucha reciente. El Salvén Lorta son miles de proyectos que van desde la punta, Lorta Norte, Lorta Sur desde luego que está destrozada. Entonces es como una lucha histórica de aquí del País Valencià y en concreto la ciudad de Valencia. El no más port, o sea el no a la ampliación del port es justamente por la problemática que ha venido a raíz de la zona de actividades logísticas, la sal, que se amplió, destrozó la punta, destrozó como un barrio de la ciudad y ahora pues se pretende como seguir destrozando, alegando una política de hechos consumados de bueno, como esto ya está así, como la ciudad necesita crecer, como necesitamos seguir explotando continuamente los recursos naturales y humanos, porque si no, no nos hacemos multimillonarios, pues destrocemos todo lo que se nos pille por delante. Entonces, como miembro de esta sociedad, pues grito junto a miles de personas contra eso. Para mí, en este caso, el símbolo de la fábrica representa el símbolo del lugar, de los espacios donde la clase trabajadora pertenece, o se ha visto abocada, ¿no?, a ese lugar en la historia. Yo creo que si tuviéramos a nuestra disposición los medios de producción con un sentido ético de la naturaleza, del mundo, de lo que es el extractivismo, de lo que son las políticas agresivas contra fauna, flora y espacios visuales, sonoros, de todo, creo que se podría generar una sociedad sostenible en la que pudiéramos todos trabajar poco, bien y en paz, digamos, con el mundo. Eso es lo que representa en el centro. Evidentemente es una figura como muy falocéntrica, que es el cohete, es un símbolo del cohete, no es el cohete dibujado como era, de Bezos, de Amazon, ¿no? ¿Por qué representa esto? Porque ahí está el cohete de Amazon, están los yates de lujo y están los jets privados que la gran clase parásita de este mundo, que representa menos del 1% de su población, alardea con todo este tipo de opulencia antinatural. Para mí esta gente está dilapidando los recursos naturales a una velocidad que si todos los seres humanos hiciéramos eso ya no tendríamos planeta hace 500 años. Entonces, por supuesto, son mi enemigo de clase, los represento abajo en el círculo del infierno, porque eso tiene una connotación también en la que yo represento a la clase trabajadora encima, sobre ellos, luchando, superando esas contradicciones en las que nos encontramos hoy en día en el capitalismo del siglo XXI, para superarlas y desde luego condenar a toda esta gentuza al más profundo desprecio y por supuesto que es quitarle todos sus medios de producción, que no les pertenezcan, que nos pertenezcan a nosotras. Yo creo que es una herramienta ultracapitalista para conseguir especular en un mercado en el que todavía no se podía especular. Pero no nos olvidemos que el capital financiero es el que a día de hoy mueve el mundo y que hay mejor forma de esconderlo y de hacer ingeniería fiscal que a través de una criptomoneda, es decir, de una moneda que no está en circulación en ningún lugar del mundo, pero en todo el mundo a la vez. Es pues, bueno, una de las perversiones más del mundo del arte. Yo voy a participar en esto, sí, asumiendo todas las contradicciones y bueno, esperando a ver cómo se desarrolla esto. Desde luego mi intención no es especular con mi arte. Quien lo quiera pagar por un archivo NFT y quiera pagarlo en criptomoneda, pues me parecerá bien. Creo que también tengo derecho a cobrar por mi trabajo, pero bueno, sin más, no sé. No tengo una opinión más profunda, pero sé que es como una herramienta muy de vanguardia hoy en día para generar un nuevo mercado del arte, porque el antiguo ya se está autoconsumiendo. No sé de qué manera el mercado del arte va a fagocitar toda esa cosa. Es como Internet cuando apareció, ¿no?, que era súper libre y te das cuenta, ¿no?, que en pocos años todo se organiza en 3, 4 grandes gigantes de la tecnología que van a ser los que controlen ese espacio. Pues con los NFT va a pasar exactamente igual. A mí lo que me interesa es que sea efímero. A mí no me interesa que una obra mía esté de por vida en el espacio público, porque me parece estar contradictorio en sus términos. A mí me gusta que la gente lo disfrute, no me gusta que me lo tapen a las 12 horas de haberlo pintado, además por nazis, fascistas, gente ultra reaccionaria, pues eso no me mola, como a nadie.
pero que esté para toda la vida no lo veo necesario. Creo que también tenemos un montón de herramientas hoy en día para digitalizar las piezas, es decir, conservarlas, que eso ya me parece un logro tecnológico, que de alguna forma estamos conservando la pieza y de cualquier forma la podemos imprimir en cualquier momento de la historia y tenerla en físico. ¿Sí? ¿Qué es lo que mola? El formato en físico. No, yo creo que el arte mural tiene que estar un tiempo y luego pasar. Y también dejar espacio a que otras personas ocupen ese espacio público. Porque al final estás privatizando un espacio que es público, que ni te pertenece a ti, ni pertenece a la otra persona, o sea, nos pertenece a todos. Primero porque están en la calle. Yo creo que la calle es un territorio en disputa totalmente, sobre todo para las personas que hacemos política con el arte, creo que es nuestro lugar. Me ha parecido que el festival ha estado hecho con mucho cariño, con mucho tacto. Creo que más allá del contenido que ha sido, aunque no lo he podido disfrutar, pero ¿sabes? He visto que era como muy interesante, muy ecléctico y tal. Me parece que es necesario, y luego pues decir que creo que a nivel organizativo han estado ustedes súper bien, cuidando una cosa que parece que no habría que decirla, pero es cuidar de las personas que participan en ese festival. Y eso no solo lo he visto en los artistas que hemos estado aquí, sino lo he visto con las personas que han preguntado, con las personas que no sabían a dónde estaban llegando. Quiero decir, ese cuidado, ese cariño hacia las personas, creo que denota un poco también vuestra biopolítica respecto al mundo, ¿no? Cuidamos el mundo, cuidamos las personas, y creo que es algo en lo que estamos de acuerdo. Yo personalmente me encuentro muy en sintonía con Clean el Clima.